Sí. Bueno, vamos a comenzar el último acto, digamos, académico, por decirlo de alguna manera, del Congreso Quatur 2022. Posteriormente tendremos una serie de actos de clausura, entrega de premios y de asamblea de acte, pero como digo, la última intervención con contenido científico, técnico, va a ser la conferencia de clausura. Y para ello, para cerrar desde el punto de vista del contenido académico de este congreso, tenemos aquí en la mesa, y ha compartido durante todos estos días, desde el primero hasta el último, prácticamente ha estado en todas las actividades, a una persona muy conocida en el ámbito de las cuevas, en el ámbito de la hidrogeología, en el ámbito de la minería también, tanto en España como en Iberoamérica y en otros países fuera de ese contexto geográfico. Es Rafael Fernández Rubio, yo creo que conocidos de todos, pero que posiblemente algunas facetas suyas no sean tan conocidas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a destacar solamente a modo de presentación tres. Una de ellas es que fue uno de los pioneros de la espeleología española. Incluso llegó a tener en su poder algún récord de profundidad de simas exploradas en España durante un tiempo, allá por los años, si no recuerdo mal, 50 del siglo XX, 50 y tantos en esa década. El segundo y el tercer aspecto que me gustaría recordar aquí son unos más personales. Y son además dos lemas, igual que ACTE tiene como lema Cuevas Vivas, pues él tiene dos lemas personales que reparte y que comparte con sus amigos, compañeros y colegas en todos los ámbitos, y que lo definen, yo creo que muy bien. Uno de ellos es amigos para siempre. Siempre firma sus mensajes, siempre firma sus correos, sus comunicaciones con esa rúbrica, ¿no? Amigos para siempre. Y creo que eso lo define bien. Es una persona que le gusta ser amigo de sus amigos y que se enorgullece de ello, ¿no? Y tiene muchos, como digo, repartidos en muchos países, en muchos continentes. Y el tercer aspecto que me gustaría destacar, y es su segundo lema personal, que a mí me parece más bonito aún y más entrañable, es que él se autodenomina el viejo de la tribu. De la tribu, yo diría de las tribus, porque lo es, de la tribu de los espeleólogos, de la tribu de los hidrogeólogos. Fue el primer catedrático de hidrogeología de España en la Universidad de Granada, hace ya muchos años. Últimamente mantiene activo el núcleo de exalumnos de hidrogeología mediante un chat que ha organizado él y que, como digo, ha celebrado hace menos de una semana sus 50 años de existencia, o no sé cuántos, ya no me acuerdo cuántos, pero muchos, y han estado la mayor parte de los integrantes de la primera promoción de hidrogeólogos granadinos. Yo soy, por cierto, de la última promoción de hidrogeólogos de Granada a los que impartió clase Rafael. Y como digo, esa sería otra tribu, la de los hidrogeólogos. También está la tribu de los mineros que trabajan en aguas. Él ha sido presidente y fundador de la International Mine Water Association, la Asociación Internacional del Agua en la Minería. La fundó él y es presidente honorario ad eternum, o por lo menos hasta que dure, de manera estatutaria, ¿no?, por así decirlo. En definitiva,
y como digo, es alguien que tiene una amplia experiencia en muchos campos, y todos esos caminos, todos esos campos se cruzaban cuando el comité organizador decidió que sería un broche interesante el que nos dirigiera unas palabras fruto de su experiencia en lo relativo a la recuperación de espacios mineros, a la rehabilitación, al darle una nueva vida a minas agotadas desde el punto de vista de los yacimientos minerales, y de darle una nueva vida en otro tipo de uso, el turístico u otros, y él tuvo a bien titular esa conferencia con un nombre tan sugerente como Rehabilitación Holística de Espacios Mineros. Así que, con todos nosotros, Rafael Fernández Rubio, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, después de esta presentación tan grata de Juan José Durán, que como ha dicho fue alumno mío ya hace 40 años, en efecto ahora se ha terminado, bueno, ha salido, hemos tenido el 50 aniversario de la primer promoción que salió de la primer cátedra de hidrogeología de España, que fue en la Universidad de Granada, a la que me entregué de cuerpo y alma, como luego he procurado hacerlo a lo largo de mi vida y a lo largo ya de una historia vieja. Él ha dicho, soy, y con orgullo, el viejo de la tribu. Estoy casi a las puertas de los 90 años y sigo, bueno, en plenísima actividad. Y lo digo sobre todo para los jóvenes, que piensen que hay vida para rato. Bueno, yo diría, haciendo esta vida de la espeleología, de la geología, de la ingeniería de minas, del campo, creo que se puede tener energía y las baterías deben ser suficientes para tirar adelante. Voy a abordar ese tema de la rehabilitación holística de espacios mineros. Ahora explicaré un poquitín sobre el tema, porque creo que es algo importante y también, como luego voy a un poquitín a describir, es un tema en el que llevo trabajando bastante años y con un equipo cada vez más numeroso dentro de ese tema. La experiencia yo la he ganado a lo largo de una serie de años que aquí están expresados. 62 años llevo trabajando desde que terminé la carrera. He tenido la oportunidad realmente de trabajar en muchos países del mundo. Por decir algún dato que con algunos ya lo conoce, pero por ejemplo a Iberoamérica yo he ido 457 veces, a Brasil, que es el país de Iberoamérica que he ido más tiempo, han sido 126. Acabo de venir hace 3 semanas, de pasar 3 semanas trabajando en el Amazonas, en las minas de bauxita, y ahora en el mes de noviembre tengo que ir a Minas Gerais, y luego tengo que ir a final de noviembre a 4.500 metros a los Andes del Perú, a la mina de Conga, en el Alto Perú, a 4.500, 4.800 metros. Sigo trabajando, como digo, en esas condiciones mientras que tenga salud y lo pueda hacer. Esa serie de países en los que he ganado, no los que conozco algunos más, pero no he ido a trabajar. He aprovechado circunstancias para poderlos conocer. Realmente, cuando he ido a ellos, he ido a tratar de dar cursos, de dar seminarios, de dar conferencias, pero también y mucho a trabajar en temas de consultoría. Y yo me he dedicado a un tema que es casi un triángulo, porque además en general casi se apoya en los 3 vértices. Temas de agua, temas de minería y temas de medio ambiente. Y muchas veces son problemas del agua en la minería o temas ambientales relacionados con la minería, es decir, dentro de ese grupo en el que realmente llevo trabajando más años. Lo digo también porque creo que puede ser conveniente. Yo estudié ingeniero de minas porque me gustaba la espeleología. Cuando era alumno de bachiller, pues hacía espeleología con el grupo de espeleólogos granadinos, aprendí aquello, me entusiasmó el mundo subterráneo, quise saber un poco más de aquel mundo, del papel que jugaba el agua subterránea en todos aquellos procesos
que veíamos que yo todavía entendía muy poco, y buscando, cuando llegó el momento de elegir carrera, pues elegí ingeniero de minas. Por una razón, en aquella época, por ejemplo, la carrera de geológica todavía no existía, había ciencias naturales, y yo, que no tengo memoria, me complicaba más a lo mejor tirar por aquellos derroteros. Entonces, al iniciar esta conferencia, quiero hacer una dedicatoria, que es una dedicatoria que la hago realmente desde el fondo del corazón. La quiero dedicar a todos aquellos, cuando por ejemplo hemos visitado ayer esta mina de Pulpí o esta mina de Jarabia, aquellos que a través de su trabajo en la minería nos han conseguido, nos han aportado tener vida de calidad y calidad de vida, que aunque se parecen no son la misma cosa, y si piensan sobre ello verán que indudablemente son diferencias. Entonces, esos mineros que han trabajado allá, que nos han dejado esa herencia, en muchos casos herencia del pasado, porque la actividad minera es una actividad efímera, tendrá... Los fenicios empezaron, o los tartesos, en Río Tinto, y llevan trabajando 5.000 años en Río Tinto. Pero lo normal, y sobre todo con las tecnologías actuales, es que la minería sea mucho más rápida y en periodos de algunas decenas de años se concluya la explotación. Entonces, ellos son realmente los que han conseguido que nosotros podamos vivir mejor, dijéramos, tener mejor ambiente en todos los aspectos, ambiente social, económico y por supuesto ambiental, porque la minería es una actividad que, aunque tenga muchos detractores, es una actividad absolutamente imprescindible. Quien dijera minería no, realmente se está contradiciendo, porque si tiene un ordenador en minería, si tiene un teléfono en minería, si tiene una cuchara en minería, si vive en una casa en minería, entonces dijéramos, ese hecho de la minería lo tenemos que hacer nuestro. Lo que indudablemente sí que hay que conseguir es que se haga la mejor minería, no el que se pueda hacer, dijéramos, se pueda tener patente de corso para hacer lo que se quisiera hacer. Y yo voy a hacer aquí, que lo he cambiado esta noche, la que era la presentación la iba a haber hecho de otra forma, pero quisiera dar un mensaje, y al dar un mensaje voy a tratar de reflexionar sobre unos puntos que los considero básicos para este planteamiento de la minería desde el punto de vista de las minas, sobre todo de las minas turísticas. Cuando estamos hablando de estas cuestiones, surge una cuestión de entrada. ¿Deberían restaurarse las minas o deberíamos de dejarlas como están? Es una cuestión que, aunque parezca que tengamos la idea muy clara, no siempre se han tenido estas ideas, porque hay razones a veces para dejarlas. Y yo he cogido aquí frases de personas, dijéramos, que a mí me merecen absolutamente toda la confianza y todo el crédito y el prestigio. La profesora Tonia Raquejo, titular de Historia del Arte, diríamos no sospechosa, y que escribe, dice: el paisaje así esculpido, tal como lo vemos ahora, recita una y otra vez la dimensión del esfuerzo humano. Y esto es una realidad. Es decir, lo mismo que las pirámides de Egipto, por poner, o las pirámides de México, o en fin, tantas otras obras que ha hecho el hombre, son reflejo de ese esfuerzo humano. La minería también lo es. Y realmente es algo ahí que ella habla en el sentido de decir: mire usted, eso refleja el esfuerzo que hemos hecho, ¿por qué restaurarlo? Vamos a dejarlo como está. Vamos a colocar otra más. El profesor Utrillas, que es licenciado en Historia del Arte, profesor en la Escuela de Arte de Teruel, y que dice: con las minas restauradas seríamos como una comunidad sin pasado, igual que un hombre sin cicatrices es un hombre sin pasado. Es decir, asume el que esa minería la tenemos que llevar dentro de nuestro ADN, sobre todo los que hemos tenido la oportunidad de vivir en ella y vivir inmersos dentro de ella. Otra tercera cita que quería también traer aquí, porque creo que es pertinente, es del profesor Albelda, que es del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Entonces, él se pronuncia en los siguientes términos: la dermis de la tierra
la de que descansa bajo su piel vegetal, también se considera ahora naturaleza a preservar, no la descubra un volcán o la pala de un minero. Es decir, que no cabe duda, para muchísimos temas, la apertura de una mina, sea a cielo abierto o sea subterránea, realmente nos descubre muchísimos secretos del subsuelo que no tendríamos acceso a ellos, no los conoceríamos, no nos aportarían todo lo que han aportado en muchos campos. Y por último, cojo aquí una cita de Juan José Durán Balsero, que más conocido indudablemente que yo, y que en un libro que escribí sobre los activos ambientales de la minería española, él decía esto, que yo lo suscribo totalmente: la mejor manera de conocer geológicamente un yacimiento minero es mediante su explotación, ya que permite reconstruir fielmente la geometría tridimensional, investigarlo y reconocerlo detenidamente en toda su extensión. Es decir, con estos tres flash, realmente yo creo que podemos llegar a esa concepción de la importancia que tiene eso. Y como digo, leídas estas opiniones, hasta uno podría plantearse ¿qué hay que hacer con la minería? ¿Dejarla como está porque tiene esta serie de valores, o debemos de hacer algo con ello? Y surge otra segunda cuestión que creo que sobre todo ya cada vez estamos más familiarizados con la nomenclatura que se debe utilizar. Debemos hablar de restaurar minas o rehabilitar. Durante muchos años se ha hablado de restaurar, los boletines oficiales del Estado, los planes de restauración, todo ello. Pero si nosotros nos fijamos, ¿qué es restaurar? Restaurar es reparar o arreglar los desperfectos de una obra de arte, de un edificio. Yo puedo restaurar un cuadro y dejarlo en las condiciones que tenía en origen. Yo puedo un edificio que tenga problemas estructurales, que tenga problemas de decoración, lo puedo restaurar, modificar algo para ponerlo en el estado en que se encontraba originalmente. Y eso no es lo que se hace en minería. Yo no voy a volver aquello a su estado original, porque si yo le dijera, o sea, si cualquiera me dijera vamos a volver a ponerlo a su estado original, yo decía, pues mira, la cuchara que tienes en tu casa, el ordenador que tienes en tu casa, el teléfono que tienes en tu casa, el coche con el que te mueves, la sortija que tienes en el dedo, hay que volverlo a la mina porque de allí salieron. Y restaurar es volver a su estado primitivo, y eso no es lo que por supuesto nadie se le ocurre hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Rehabilitar. Y es una palabra que realmente tiene, yo creo que comprende, no es la única palabra, se pueden utilizar otras. A mí es la que más me convence, porque es volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. Decía, aquella mina que ha cumplido su misión de explotación, vamos a darle una nueva vida, reconvertir algo afectado con una nueva normalidad. O sea, el segundo concepto que quiero que quede un poco definido es este: cuando hacemos una actuación en una mina, no la restauramos, la rehabilitamos. Lo que se ha hecho en Pulpío, lo que se ha hecho en tantas otras minas de las que aquí tenemos representantes dentro de la ACTE. Y esa rehabilitación, yo ejemplos tengo por centenares y centenares, pero por ejemplo esto es una mina de carbón de Inglaterra en la que actuamos, Rother Valley, y que actualmente es una maravilla de lagos, de deporte acuático, de esquí sobre hierba, de todas las poblaciones que han nacido alrededor de la mina, de regulación de las crecidas del río a través de esa serie de lagos. Es decir, eso es rehabilitar, no tiene nada que ver con lo que existía antes. Pero a los vecinos que viven aquí, yo he hablado con ellos cuando he ido con todo el trabajo de restauración, perdón, ya he metido la pata, de rehabilitación. Realmente aquella gente que no saben que hay mucho de qué fue aquella mina, pero están satisfechos, muy satisfechos de lo que se ha hecho. El costo ha sido muy elevado, es del orden de 4,5 millones de libras, pero realmente se ha conseguido también algo muy grandioso. Se nos presenta entonces otra cuestión, que decir, ¿qué rehabilitación podemos hacer? Yo tengo aquel espacio minero, ¿qué puedo hacer en esa rehabilitación?
Primero, ¿qué podemos rehabilitar? Pues lo que podemos rehabilitar dentro de un espacio minero son muchísimas cosas. Estoy haciendo, y espero dejar un equipo que el día que yo falte lo pueda seguir adelante, un tratado iberoamericano de rehabilitación de espacios mineros. Tengo fichados ya bastantes centenares de actuaciones de rehabilitación de estilos muy diferentes en los países de Iberoamérica, Portugal y España. Y entonces eso es un poquitín casi lo que voy a hacer aquí. Se puede pensar en las minas a cielo abierto, en las minas subterráneas, en las balsas de estériles, en las escombreras, en las instalaciones. Es decir, realmente hay muchísimas cosas que se pueden rehabilitar dentro de un espacio minero, y esas rehabilitaciones en un espacio minero pueden tener ámbitos muy diferentes. Un ámbito muy normal que se hace muchas veces porque bueno, hay demanda de él y es relativamente fácil, son rehabilitaciones agroganaderas. Diríamos que aquellas, por ejemplo, escombreras o aquellas áreas que se explotaron, pues se pueden dedicar a esta serie de cosas que digo ahí. Yo, por ejemplo, no lo he puesto ahí, en Asturias conozco una de Kiwi que es impresionante, era una mina de carbón y ahora aquello es una explotación con una rentabilidad que probablemente es mayor que tuvo incluso la mina en su época. Pero como vemos, hay muchísimas bodegas, queserías, estabulación de ganado, bueno, todo esto y más cosas. Con este libro precisamente lo que estamos mucho descubriendo es esa cantidad inconmensurable de actuaciones que se pueden hacer. Se puede hacer, además de esta agroganadera, otras que son ya de tipo, vamos a decir, naturalístico. El catálogo aquí es muy simple. Este es el índice. Ya incluso hay algunas cosas reformadas, pero que hicimos para este tratado, que hice para este tratado iberoamericano. El entorno natural, rehabilitarlo, es decir, volver a darle a aquello un valor que puede ser superior incluso al que tenía originalmente, siempre que se proyecte, crear nuevos hábitats. Estamos haciendo, por ejemplo, en este momento en los Andes del Perú, en la zona de Cajamarca, una actuación pues muy bonita con todo el tema de la fauna, porque estamos a 4.000 y pico de metros, no se puede pensar que ahí va a ir turismo, pero sin embargo la propia cabaña ganadera de las llamas en concreto allí, pues la están desarrollando muy bien en lo que eran espacios que eran ocupados por la minería y que ahora han quedado liberados. Se puede hacer repoblación forestal, lucha contra la erosión a través de esas plantaciones. En Brasil, donde he trabajado 128 veces, ya he ido, 126, perdón, en Brasil, pues ahora mismo estamos haciendo mucha repoblación en el Amazonas y cada año se siembran millones y millones de árboles, que además es sorprendente porque tú siembras esos plantones, son los indígenas quienes se les da la semilla o ellos las buscan y se les paga todo lo que traen para sembrarlo, pues hablo, repito, de millones de plantas que se siembran. Y en 5 años yo tengo un bosque. Es algo de las cosas más increíbles que uno no puede llegar a comprender. Dijéramos, a los 2 años prácticamente ya con la cobertura que hay, la erosión desaparece muchísimo. Después de la minería, si dejáramos todo aquello talado, habría problemas muy fuertes de erosión, problemas de escorrentías catastróficas, todo esto. Se puede hacer aprovechamiento de madera dentro de la parte forestal, cabe una serie de cosas. Hay otros tipos de rehabilitación de tipo urbanístico que entra en Inglaterra, conozco además dentro de un parque nacional, pues una zona logística dentro de minas, almacenes para guardar los productos que luego van a los grandes almacenes, parques, zonas verdes, actividades recreativas, auditorios, por ejemplo. El auditorio de la ciudad de Cuenca está hecho enfrente de las casas colgantes en una cantera de caliza y es impresionante. Lo inauguró la reina Sofía. Tiene todos los ventanales abiertos a la cantera, tiene el espectáculo realmente, y el frente abierto a las casas colgantes. Un sitio muy bonito. Bodegas, se está haciendo ahora cada vez más, igual que las queserías, porque son sitios que tienen temperatura y humedad constante y son muy propicios. En la Argentina, por ejemplo, en San Juan, que es una zona muy vitivinícola, ahí hemos llevado un proyecto, como digo, también de tipo bodegas, que está funcionando realmente bien.
se puede hacer rehabilitaciones industriales. En una mina, dijéramos, hay caminos, hay accesos, hay electrificaciones, hay plantas de tratamiento, hay muchas cosas que se pueden reconvertir para dar una nueva vida a aquello, que aquella gente que, dijéramos, ha vivido durante una serie de años en aquel sector pueda encontrar incluso continuidad en su propia vida. Y estamos viendo aquí piscifactorías, canteras de granito en Madrid, la gente va los domingos a pescar trucha y la tira, y lo he visto eso en más lugares del mundo. Si viéramos los huertos termosolares sobre escombreras, una vez se aplanan y entonces se empiezan a colocar paneles termosolares porque es una superficie que no tiene a lo mejor muchas mejores utilizaciones de otro tipo. No. Entonces también actividades culturales, y aquí ya estamos más cerca de lo que estamos realmente tratando. La observación geológica y paleontológica, no hay mejor corte geológico, muchas veces las carreteras también nos lo ofrecen, pero una explotación a cielo abierto nos ofrece maravillas que no las veríamos. Hay pliegues, hay fracturas, hay cosas que se ven de verdadera maravilla. Cuando se entra aquí en la mina de la geoda, bueno, la mina de Pulpí, hay zonas que las han tenido que entibar porque había unas pizarras que tienen unas características más plásticas y para evitar problemas, pues ha habido que dijéramos, preservarlas. Temas de flora y de fauna, estamos haciendo en Valencia una serie de ellas, bueno, en Almería hay una zona en Rodalquilar que tiene una zona de plantas que son xerófitas, plantas de clima muy seco, y que está donde estaban las minas de Rodalquilar, han hecho aquella serie de especies, tienen todos sus letreros, tienen todos sus nombres de esa serie de plantas. Como vemos, hay muchos museos, por supuesto, que también se pueden hacer en esos lugares, en esos deportes náuticos. Hablábamos de aquella mina y podríamos hablar de muchas otras. Entonces, lo que actualmente más se tiende es a hacer una rehabilitación multipropósito, multiuso. O sea, no hacer una rehabilitación centrada en un tema, sino globalizar todo aquello que se pueda, porque es dar valor añadido. Y en ese sentido es cuando podemos hablar de esa rehabilitación holística, porque el término holístico, que no es de un conocimiento, dijéramos, general, es el holismo, defiende la sinergia entre las partes y no la individualidad de cada una de ellas. Si aquí en el Soplao se han hecho unas instalaciones, pero ahora se pone en valor otra serie alrededor de este tema, otra serie de actividades, no cabe duda, como ha pasado en otra serie de cuevas y de minas de España, que aquello se va a engrandecer mucho más, porque tenemos más que ofrecer al visitante y ese más que ofrecer se va a convertir en más. Ahora bien, ¿cuándo se puede realizar? Pues indudablemente hay un tema de seguridad. Cuando en una mina se está en actividad, lo que no podemos es meternos allí a hacer una rehabilitación, porque sería un riesgo contra las personas por temas de voladura, por temas eléctricos, por temas de escarpes, por todo esto de ahí. Entonces la rehabilitación se tiene que hacer, lo cual no quiere decir que se vayan preparando las cosas, acondicionándolas para poderlas hacer, o que haya espacios que ya se hayan liberado de explotación y que se puedan coger y rehabilitar esos espacios. Pero lo que no se puede, donde se esté en plena actividad, en una mina a cielo abierto, en una mina subterránea, ponerse a hacer esa rehabilitación. Y voy a presentar ahora pues una serie de flash. Me hubiera gustado y traía preparado muchas cosas y son las que he quitado para poner lo anterior, porque lo anterior creo que nos puede centrar el cuadro de qué cosas se pueden hacer dentro de ella. Por ejemplo, hay una mina muy conocida en Andalucía, fue una mina de hierro en Cerro del Hierro, que está en Sevilla, en la parte occidental de Sevilla, y es una mina, ¿qué utilización tiene ahora? Pues sobre todo escalada. Entonces decimos, bueno, pues mire, en aquellas paredes de aquellos escarpes que sacaron de ellos el hierro, es donde hay una escuela de escalada, van muchos grupos de escalada a hacer allí, también de espeleología, porque hay una serie de cavernas en ese car de pináculos y que, repito, permiten entonces también
completar un aspecto deportivo. Y esto lo hay en el País Vasco, también tenemos minas que se han dedicado a temas, por ejemplo, repito, como de escalada. Pero bueno, aquí por presentar un ejemplo que a lo mejor a alguien no se le ocurre y puede ser. En la mina de Cabárceno, en Cantabria, las paredes verticales son las que han servido para mantener allí la fauna de los 5 continentes. Hay decenas y decenas de elefantes, o hay cocodrilos, o hay linces, hay la fauna de los 5 continentes. Y no sé si hay más de 50 especies en riesgo de extinción que se reproducen. Allí, por ejemplo, los elefantes crían, porque los espacios son muy amplios, y lo que sirve para que todo el público pueda estar en aquello, sin el problema porque hay leones, o porque hay tigres, o porque hay una serie de fieras, es que las propias paredes de la explotación de hierro de 2.300 años de actividad son las que defienden para que los animales no puedan traer el riesgo. Voy a presentar otro caso de otra cantera, porque es un caso bastante reciente y que llama un poco la atención. Es una cantera, en este caso de caliza, en China, en Shanghái, en la cual se ha hecho uno de los hoteles de más lujo existentes en el mundo. Que era una cantera. Aquí vemos la cantera cómo estaba cuando termina su actividad, y fotos tengo muchísimas de ella, pero se ha hecho el Hotel Intercontinental. Tiene 9 pisos debajo de tierra. Dicen que es el único hotel del mundo que realmente tiene un piso sobre tierra y todo lo demás, pero las panorámicas que tiene, las cascadas que le han dejado en todo aquello, realmente es fabuloso, y está a menos de 40 minutos del centro de Shanghái, con lo cual indudablemente es un resort que está dando muchísima vida. Las habitaciones son bastante caras, pero quiero decir que merece la pena para ir al menos a hacer fotografías. Y otra en que me tocó intervenir en la construcción o en el diseño. Esto se hace normalmente con equipos pluridisciplinares, con formaciones muy diferentes para poder dar. Es una cantera de caliza en Dalhalla, en Suecia, que se ha convertido en un anfiteatro para conciertos fabulosos. Yo he tenido la suerte de escuchar a Plácido Domingo aquí, pero bueno, si entramos en internet vemos lo que se ofrece cada día o lo que está ofreciendo. Era una antigua cantera de caliza, la han preparado muy bien, tiene una acústica fabulosa, y además una acústica, si uno mueve una silla va a encontrar el ruido que va a provocar. Pero estamos viendo aquí espectáculos de todo tipo que están celebrándose allí y que realmente sirven para valorizar algo que no hubiera tenido ninguna utilidad si no hubiera sido la que le da. Aquí hay en Marbella también, hay una cantera más pequeña con una utilización también, sobre todo en el estiaje, que da muchos millones de euros en la época en que trabaja, igual, en temas de conciertos, en temas de gastronomía, todo esto de ahí. Pero bueno, esta es esa que la conozco personalmente. No la conozco, estas fotos son muchas de ellas posteriores, porque yo intervine en la parte un poco inicial de todo aquello. Y de minas subterráneas, pues también quería poner algún ejemplo. Y repito, me quedo con la pena enorme de no colocar muchas cosas. Pero por ejemplo voy a presentar este ejemplo que está en Córdoba y que mucha gente no lo conoce. Es una mina romana, es una mina de la que sacaron los sillares para el puente que cruza el Guadalquivir, el puente romano. Y aquella mina que sacaron los sillares de ella ahora es un restaurante. Está a 5 minutos del centro del borde de Córdoba. Todo aquello que se hizo lo han limpiado y lo han convertido en restaurante, un restaurante subterráneo que además ve uno donde picaban los mineros aquellos para sacar los bloques, cómo está incluso todavía muchas veces no sé si es verdad o es falso o no, pero en fin, en los candiles, pues parece donde dejaron su huella de humo, y es un restaurante ahora. Y realmente para los que nos dedicamos a esto, aunque esto sea algo, dijéramos, muy puntual, muy exótico, pero también tiene su interés y por eso lo he querido traer. Voy a traer otro ejemplo un poco diferente, porque también me ha costado un trabajo enorme elegir ejemplos.
porque le repito que tengo documentación de muchísimos, pero esto es una mina que se encuentra en Eslovaquia y en la cual se hace espeleobuceo. Es decir, la mina está ya inundada y se puede hacer a través de un gran amigo, Ángel Tobar, que hace muchísimo espeleobuceo, que ahora mismo vive en Brasil, fue alumno mío. Pues entonces él ha participado en alguna de estas expediciones. Es una mina de ópalo y bueno, aquí estamos viendo haciendo buceo dentro de esa mina, en la cual, dijéramos, pues se le ha dado una vida a algo que por otros métodos o por otros procesos hubiera prácticamente desaparecido. Voy a hablar un poco del soplao. Y aquí tengo quien podría hablar muchísimo mejor que yo. No voy a hablar de todo aquello que tiene realmente tan espectacular. Es una mina que fue de la Real Compañía Asturiana, una explotación antigua de plomo y zinc, y la cueva se descubre ya en el siglo XX a través de una galería por la que soplaba un chorro de aire hasta que llega a la galería. Los mineros y siguen explotando y realmente, aunque hicieron destrozos, es maravilloso ver cómo la preservaron y cómo hoy tenemos aquella belleza inaudita dentro de esto. Tiene una serie de instalaciones que complementan muy bien todo el conjunto que está en el entorno también al fondo con la visión de los picos de Europa, pero cuando uno entra dentro es realmente cuando se maravilla de lo que hay. Y yo creo, la cueva de Nerja, la cueva de Aracena, la cueva del Soplao y otras, pues son de las que pueden ser orgullo de España en este sentido, de la belleza que puede ofrecer esta espeleología para mucha gente. Pero hay una cosa que también es interesante, además de esas visitas que hace el público, incluso personas discapacitadas están preparadas para poderse mover dentro de ella. Además de esas visitas hay la espeleoaventura, que es meterse por aquellas galerías. Yo creo que hay, me corregirán, pero del orden de 30, 40 kilómetros de galerías mineras que reservan pues realmente sorpresas fantásticas, y para los que somos mineros nos encanta meternos por aquello. Entonces, la espeleoaventura, que se sale de lo que es la rutina de la visita turística, realmente tiene también unos atractivos enormes, el poderla recorrer, el poder vivir aquellos huecos. Yo he disfrutado dentro de ella con parte de mis nietos, aquí fui con 7 de los nietos. Se emborrizaron en barro porque te iban metidos, parecían albondiguillas cuando salía, pero por ejemplo uno de ellos ha salido minero. Esto fue hace 2 años cuando estuve allá. Y dijéramos, yo creo que esto lo sabemos todos, tenemos una profesión que es muy fácil atraer a la gente hacia ella, porque es la naturaleza y es sacarle provecho a esas posibilidades que tiene. Pero por supuesto en el Soplao se hace también investigación científica, la que llevó el profesor José María dentro de esta cueva, instalación de una serie de equipamientos para poder controlar toda la climatología. Yo espero que después de una interrupción este año próximo se pueda de nuevo reanudar este tema. Hay un descubrimiento importante, que se ha descubierto unas formaciones, unos estratos, vamos a decir, unos pequeños bancos, pero que tienen mucho ámbar de una edad que no es la edad normal del ámbar, es mucho más antiguo que los normales que tenemos de Alemania o de Polonia, que normalmente son incluso del terciario. Y entonces eso da lugar a una serie de, dijéramos, de ayuda a mejorar la oferta que se puede hacer. Y quería hablar también un poco de Almadén. Almadén es una mina que se ha explotado desde el siglo III a.C. hasta antes de ayer, el año 1978, cuando se acaba. Es el mayor depósito de mercurio del mundo. Queda mucho mercurio, pero en el momento actual el mercurio está no es de los temas que tiene mayor demanda, porque hay problemas, vamos a decir, ambientales. Problemas ambientales de los que lo usan mal. Cuando uno llega, por ejemplo, a Perú y se encuentra que hay del orden de 180.000 mineros ilegales,
Esos mineros ilegales lo que utilizan es el mercurio. Las grandes empresas, dijéramos, las multinacionales o las empresas, desde luego no lo están utilizando. Y si emplean, por ejemplo, el cianuro, lo emplean con todas las garantías. Pero estos no, y además se perjudican, como es lógico, a ellos mismos, pero también al entorno. Y desforestan la selva amazónica y todo. Es un yacimiento del que se ha sacado la tercera parte del mercurio del mundo, o sea, toda la plata para la amalgamación, el oro, todo esto salió en gran parte de este yacimiento. Y es un yacimiento que está entre los 100 lugares de patrimonio geológico más relevantes del planeta. O sea, se le ha distinguido. Es una mina, ya no está en actividad, lo cual es lógico cuando se hace este tipo de definiciones, que no esté en actividad para no confrontar con eso, pero se ha preservado muy bien, se pueden visitar muchas cosas dentro de ella. Aquí estamos viendo, tiene una oferta bastante amplia de todo el entorno, con una serie de construcciones que son las del exterior. Tiene un centro de interpretación de la minería del mercurio realmente muy bien dotado, muchísimas instalaciones que sirve el Museo de la Minería, donde está todo el proceso del mercurio. El Hospital de Mineros de Almadén fue el primer hospital de mineros del mundo y está allí, y tienen las fotos con las monjas cuando estaban en él, y tiene sus salas de cirugía y todo. Luego los hornos Bustamante de aludeles con los cuales se extraía el mercurio, o la Plaza de Toros. La Plaza de Toros la construyeron los mineros, tiene forma octogonal, y es una forma, bueno, la construyeron mientras que había un incendio en la mina, no se podía trabajar y la construyeron. Ahora en toda la parte de los bajos hay hoteles, hay restaurantes. Dijéramos que todo eso indudablemente sirve para ese concepto holístico de ampliar la oferta. Esto es dentro de ese Museo del Mercurio, pues tiene una serie de instalaciones que nos sirven para conocer. Aquí tenemos la maqueta de la mina, y entonces los pisos superiores son los que están visitables. Para llegar a esos pisos superiores se entra por un ascensor a través de un pozo minero. No es desvelar ningún secreto, el que baje se creerá que baja a las entrañas de la tierra, pero realmente baja, no sé, en otras minas es igual, 30 metros o lo que fuera, y se puede recorrer una serie de instalaciones que son realmente sorprendentes, porque son la historia de la minería del mercurio, esa minería con todos los pozos de desagüe que tenían dentro, los talleres, los equipamientos, los sostenimientos, el baritel, que es como sacaba el mercurio con caballerías, las tenemos en la imagen de la derecha, le daban vuelta a esta especie de molino y entonces subía el mercurio, el cinabrio se sacaba de dentro de ella, y luego al final se sale por un tren eléctrico de la mina, con lo cual se cierra ese circuito, que es una de las visitas más interesantes. Y termino con una mina que he querido un poco traerla, porque es una mina que mucha gente, bueno, los que la conocen se han enamorado siempre de ella, y los que no la conocen tienen muchas ganas de conocer. He tenido la oportunidad de estar 3 veces, la última con la geóloga responsable de la mina, que me ha hecho una visita fabulosa, y hemos estado dentro en cantidad de sitios. Esta mina tiene montones de usos, y hay un tema que yo me gustaría que lo piense, que se piense en Pulpí en hacer. Por ejemplo, una de las cosas que tienen dentro es una estafeta de correos, de tal forma que los visitantes les venden allí sus tarjetas con su sello, escriben desde allí la tarjeta, lleva el sello, que aquí se pondría lo que fuera Geoda de Pulpí o lo que fuera, y eso va a ir a recorrer el mundo entero, porque todo el que llegue y se encuentre esa oportunidad va a rellenar su tarjeta. Tener una estafeta de correos, yo en congresos que he hecho la he tenido sin ningún problema, se saca un matasello especial y te lo dan, y diríamos no tiene problema en ninguna calle, y es una forma de extender la publicidad, que todo el que llegue ahí no va a mandar una tarjeta, sino que va a mandar una serie de ellas que se les van a vender allí también. Entonces esta mina, como digo, está en la lista
la primera lista que se hace del patrimonio de la humanidad, que son 12 instalaciones, pues dentro de ella está la mina de Wieliczka. Las otras son distintos lugares del mundo que tuvieron esa calificación. ¿Qué hay dentro de ella? Esta mañana, y por eso he cogido esta diapositiva, o esta transparencia, por ejemplo, hay un sanatorio dentro de la mina. Lo decía el profesor Paolo Forti, las minas de sal son muy secas, tienen un ambiente, dijéramos, prácticamente sin humedad porque la absorbe la propia sal, la atmósfera es muy limpia, y entonces para enfermedades respiratorias, por ejemplo, son sitios ideales para poder ver. Pero en esta mina está explotada desde el Neolítico. Esta mina se explotaba la sal desde entonces, se sigue explotando, pero en profundidad, a las partes de arriba son las que están abiertas al turismo. Tiene un hotel dentro de la mina, que también llama la atención, pero bueno, es otra actividad. Hay cafeterías también dentro de ella, y aparte de todo esto, digo, de la visita. Recibe más de 1 millón de visitantes al año, que ya es los que estáis metidos en este tema, ya os dais cuenta lo que puede suponer eso. Tiene salas fastuosas, por ejemplo, esta sala que tenemos abajo a la izquierda, toda está hecha en sal, el suelo es hecho sobre el cloruro sódico, sobre la sal gema, y se celebran conciertos dentro de ella. Tiene geodas muy bonitas, las arañas, todas ellas están hechas de cristal, de sal gema de la propia tienda. Uno puede comprar arañas de sal gema en esta. Tiene lagos dentro por los que se puede, galerías, dijéramos, inundadas por las que se puede navegar en una barca, que llama mucho la atención porque va, como está a saturación, tiene 250 y tantos gramos de sal por litro, pues realmente va flotando sobre ella la barca con el que a uno lo puede llevar. Repito, tiene sanatorio dentro de ella. El sanatorio cierra los fines de semana por descanso del personal, pero la gente vive. Tiene unos gimnasios fantásticos con todos los aparatos que uno pueda pensar, están metidos dentro. Es decir, cuando hablamos de multiuso es cuando uno, viendo estos ejemplos, cada uno puede ser distinto. Tiene una capilla Santa Kinga, una santa polaca, todos los bajorrelieves están esculpidos en sal. En Colombia hay una catedral dentro de una mina, la Catedral de la Sal, que realmente también es fabulosa lo que han hecho dentro de ella, y está dentro, repito, de una mina. La ciudad está toda embebida por la actividad minera. Dentro de ella están los antiguos pozos de mina, como ese que vemos ahí, fortalecidos en la Edad Media por las invasiones que podía recibir. Hay que tener en cuenta que la sal era además un tema de trueque también que se utilizaba. Esta sala de conciertos, que es, repito, una verdadera maravilla, porque todo está... Aquí los artistas polacos se dedican, uno puede por supuesto comprar sus figuritas o sus estatuas, pero en hacer sobre este material estas cosas. Distintas fotografías. Fijaros, por ejemplo, la escalera que hay allí para bajar. O sea, hay escalera, hay recorrido muy amplio, las lámparas, luego todo el tema de las entibaciones, realmente desde hace muchos años, muchos siglos. Las colas de entrada, que cuando hablamos de 1 millón de visitantes al año, pues podemos imaginar esto lo que está sucediendo. 1 millón fue el año 2019, perdieron con la pandemia, y ahora me parece que estaban por los 800.000 o por ahí, es el último dato que yo tengo, o lo que esperaban llegar en este año, parece que sería los 800.000. Lagos dentro de ella, donde el agua tiene un cierto termalismo. Y entonces eso también lo decía el profesor Paolo Forti antes, es algo también de tipo balneoterapia muy buena, porque son baños en sal a saturación, pero que uno flota. Yo me he bañado en el Mar Muerto también incluso en Crimea, y nota uno la salinidad tan alta que es que va flotando, pero aquí es que las barcas van flotando ya de la forma más increíble.
Desafíos que tiene la rehabilitación en la minería, y con esto ya voy a terminar. Pues un buen proyecto tiene que llevar siempre, un buen proyecto minero siempre tiene que llevar un proyecto de rehabilitación. Y actualmente tenemos tecnología para poder hacer rehabilitaciones realmente fantásticas que den nueva vida a aquello que pudo ser una actividad que ya pasó, y esas rehabilitaciones se tienen que hacer con equipos multidisciplinares. Tiene que haber personas de muy diversa formación, porque cada uno puede aportar un aspecto a esa rehabilitación. La atracción de una rehabilitación realmente es algo que se puede extender a todo el entorno. Yo creo que el caso palpable lo tenemos aquí y lo vamos a tener mucho más de cara al futuro en el caso de Pulpí. Y, por ejemplo, la rehabilitación tiene que tener garantía de sostenibilidad. Si aquello no es sostenible económicamente, indudablemente no va a tener vida para nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias tanto por el contenido de la conferencia, que veo que ha gustado, como por el ajuste al tiempo con precisión absolutamente británica. Bueno, tenemos un poquito de tiempo para algunas preguntas, por ir caldeando el ambiente. Yo tengo dos, una seria y otra un poco menos seria. Empiezo por la menos seria. Has dicho que en esta mina polaca de sal había un sanatorio, ¿no? Y supongo que sería mejor decir un salatorio, ¿no? Sanatorio. Digo que sería mejor decir un salatorio. Bueno, podría ser. Pero, por ejemplo, en la mina de Cardona se ha pensado también en colocar un sanatorio en profundidad, porque además, por lo visto, para las personas de ceguera, el ambiente de bajar rápidamente a 1000 metros de profundidad, por lo visto, tiene también algún efecto bueno. Pero sobre todo ese clima, esa temperatura, esa sequedad es la que se utiliza en esto. Pero me parece que sí, que el llamarlo salatorio... Hay mucha, en Europa central y oriental hay mucha tradición de espeleoterapia, sí, de terapia en los espacios subterráneos, tanto mineros como naturales, ¿no? En cuevas. Como curiosidad, yo sé que en la última, bueno, en una de las últimas Olimpiadas, el equipo de Polonia de fútbol se alojó allí, pues para, bueno, pues para, yo creo, recuperarse seguramente físicamente. Para secarse un poco del vodka polaco, que tiene mucha fama, imagino. Bueno, esta es la menos seria. La más seria, o la seria de verdad, es que muchas de las actuaciones que has comentado, evidentemente, son muy interesantes. Se han hecho, por tanto es una experiencia que está ahí, que no son proyectos, sino son realidades. Pero cuando aquí, en el caso de España, he visto que algunas iniciativas intentan llevarse a cabo, chocan siempre con algo que me preocupa muchísimo, y es con la normativa. Con la normativa. Los espacios mineros abandonados, sobre todo los subterráneos, cuando se quiere hacer una rehabilitación, un uso alternativo, chocamos siempre con la normativa. No hay una normativa y hay un enredo. ¿Quién tiene que decir algo de la seguridad? La autoridad minera, tiene que decir medio ambiente, tiene que decir turismo, es agricultura, si hay algo de tipo, es como hay en el caso de Portugal, cuevas que tienen vinos dentro, es consumo, es sanidad, el caso de la espeleoterapia es salud. Realmente no tenemos una normativa o no hay una orientación clara de cómo recuperar. Te lo digo porque en ese manual de experiencias que dices que estás haciendo sobre rehabilitación de minería en el ámbito iberoamericano, no estaría mal recoger algo que orientara
desde el punto de vista normativo, qué tienen que hacer, a quién se tienen que dirigir, qué administraciones son las competentes, quién tiene algo que decir, para que no se pierdan los promotores de este tipo de actuaciones en la maraña administrativa y sobre todo en la inhibición que hay de las autoridades en general cuando se presenta un proyecto de este tipo. Puedo decir que yo aquí mismo, yo me he apuntado varios temas de los que se han expuesto aquí que quiero meterlo en este saco, igual que pido a todos los que puedan colaborar, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, puesto que esto hasta yo no cobro absolutamente nada. Hace ya años, porque me jubilé en todo el trabajo que hago, tal vez por eso me lleva para acá y para allá. Que me traten bien es lo único que quiero, pero no cobro absolutamente nada. Quiero decir que sí que hay intereses económicos que deberían salir. Pero, por ejemplo, el tema de la normativa, parece que hay un equipo de legalistas de Brasil que es el que lo quiere coger. Por una razón, cuando se celebra la cumbre de Río, parece que minería, como país muy minero, quisieron hacer una recopilación, metieron todas las leyes, hicieron algo imposible entonces no se cumple. Esa es una realidad que está ocurriendo mucho en Brasil. Pero parece que los legalistas allá son los que quieren coger ese tema, es decir, revisar legislaciones en los países sobre todo más mineros, en Australia, en Canadá, en África del Sur, en Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, una serie de países que son los más mineros, para ver cómo no hay una ventanilla única, ni muchísimo menos. Y además puede haber un tema que tenga todas las bendiciones habidas o por haber y luego el propio pueblo a lo mejor diga no y ya no hay posibilidad de seguir. O sea, hay muchas cosas y luego hay el silencio administrativo, que es otra rémora más. Se pueden presentar cosas y no hay contestación, no se resuelve. Hombre, en general, cuando se trata de rehabilitar una mina abandonada, la experiencia que yo tengo es que hay mucha más abertura, porque se va a hacer algo que sí o sí es positivo. No vamos a hacer algo que pueda dañar, sino decir, si hay daños que se produjeron, vamos a tratar de producirlos y vamos a buscar todos esos equilibrios sociales, ambientales y económicos. Entonces, realmente la dificultad muchas veces es encontrar temas que económicamente sean sustentables. No se puede hacer una rehabilitación para decir que viva subvencionada, porque eso no tendría sentido de ninguna clase. Pero sí lo estamos viendo y yo creo, yo no he entrado, ni soy economista, ni entiendo de esto, pero que, por ejemplo, Pulpí, igual que muchas otras, tienen un porvenir importante por delante desde el punto de vista económico. O sea, las perspectivas son buenas. Y yo espero que se pueda entonces abordar esos temas, pero es muy difícil. Vale. ¿Alguna pregunta más por ahí en el auditorio? No veo ninguna mano. Pues entonces, muchas gracias, Rafael, de nuevo, y pasamos